Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 11 del cuarto trimestre del año 2013. El título de la lección es Nuestro mensaje profético. Ciertamente la iglesia adventista fue levantada proféticamente, y aunque hay muchas controversias alrededor de ella, Dios la levantó en el momento preciso cuando era necesario traer un mensaje de salvación y de bendición a este mundo que estaba perdido en las tinieblas, sin Dios y sin esperanza. Esta semana vamos a descorrer el velo de lo que es el libro de Daniel, capítulo 8 y 9, y de Apocalipsis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Y de esta manera vamos a estar descubriendo cosas fascinantes, temas tan impactantes que pueden transformar la vida de aquellos que los adopten para su vida y que de esta manera vivan por este mensaje. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo fue el tiempo del gran chasco? ¿Qué fue lo que pasó? Esto vamos a estar descubriendo durante esta semana. También vamos a aprender al estudiar qué significa temer a Dios. ¿Cuál es la razón por la que hay que temer a Dios? ¿Cómo debe de ser nuestro temor hacia nuestro Padre Celestial? ¿Hemos de andar con temor y con temblor? Vamos a entenderlo claramente en esta semana. Pero también vamos a aprender al estudiar el tema número 3. ¿Cuándo vendrá la ira sobre las naciones? ¿Será que la ira ya comenzó o será que está en el futuro por venir? Eso vamos a estar entendiendo. Pero también vamos a comprender por qué se debe adorar a Dios. ¿Cuál es la razón primordial y suprema por la cual se debe adorar a Dios? Esto vamos a estar descubriendo durante toda esta semana. Pero también vamos a disfrutar quienes tienen la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esas personas o individuos que tienen la paciencia de los santos y qué más tienen ellos para ser merecedores del reino de los cielos? Estudiemos la lección de esta semana, disfrutemos la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial al estudiar esta lección de mi escuela sabática. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7. La Biblia dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un llamado del primer ángel. Recuerde, el primer ángel voló por en medio del cielo, dice, y tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Qué cosa es el evangelio eterno? Este es el único versículo en Apocalipsis donde habla del evangelio, y es el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Recuerde, el evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. De tal manera que al predicar el evangelio se debe de hablar de Jesucristo. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo mañana. Cristo vino, Cristo murió, resucitó, hoy vive y reina y vendrá para reinar por los siglos de los siglos. Ese es el evangelio que debemos de predicar. La lección de esta semana tiene como base el libro de Daniel, capítulo 7 y 8, y Apocalipsis, capítulo 12 hasta el 14. En realidad, Daniel tiene el escenario de la gran controversia. Desde Daniel y Apocalipsis son los libros que van paralelos con las profecías. Estos textos expresan el llamado urgente y final de Dios a prepararse para la segunda venida de Cristo. Por eso es necesario temerle a Dios. Y el temor que hemos de tener no es un temor de miedo, como nosotros
usualmente pensamos. Es un temor reverente, es un temor de respeto, de no fallarle y de ofender a Dios. Ese es el temor, de no fallar y de no ofender a Dios. Si usted logra obtener ese temor por la gracia de Dios, usted está por buen camino entendiendo el Evangelio. El mensaje del primer ángel es claro, el Evangelio eterno. Y sea lo que fuere que prediquemos acerca de los eventos del tiempo del fin, el Evangelio debe estar en el centro mismo. Oiga bien, si habla de las profecías, el Evangelio tiene que ser el centro. Hable, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, el centro es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La salud de la que habla el Evangelio es la salud, que significa salvación. No estoy diciendo que estoy en contra de un mensaje llamado prosalud. Si usted ha de predicar algo relacionado al mensaje, que sea el centro del Evangelio. Y el centro del Evangelio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, solo es uno. Se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Descubramos qué nos dice la lección del día domingo y estudiemos esta lección con el tema que es tiempo de chasco. La lección del día domingo está basada en lo que nosotros conocemos como el gran chasco. Algunas personas se atreven a señalar a la iglesia adventista como una iglesia que está en un error porque surgió de lo que se conoce como el gran chasco. Y el gran chasco no es otra cosa más que una interpretación de las profecías, pero resulta que el evento estaba correcto, pero el lugar de la profecía a la que hizo referencia Guillermo Miller no estaba correcta, es decir, había un error. El santuario que sería purificado no era la tierra como pensaba Guillermo Miller. Sin embargo, esto llevó a que el pueblo de la iglesia que hoy es conocida como la iglesia adventista, que se conoció como el movimiento de Guillermo Miller, es hoy la iglesia adventista porque descubrieron realmente dónde estuvo el error. Vemos en Apocalipsis capítulo 10 un ángel que estaba en pie, que tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Y este ángel dice que clamó a gran voz con su mano levantada. Y entonces el profeta aquí mira y dice que se le hace la invitación a tomar el libro. Dice que él lo come, el librito. Y cuando lo come, lo saborea y se le hace dulce, delicioso. Saborear el conocimiento de la palabra de Dios le dio un rico y delicioso sabor en su paladar. Pero cuando llegó a su vientre se le amargó, dice. ¿Por qué? Porque eso fue el gran chasco. Aparecía delicioso, pero al digerirlo se le hizo bien complicado. Resulta que el libro de Daniel, en el capítulo 12, revela algo similar a Jesucristo vestido de lino fino, que jura, ¿verdad? Por el que vive por los siglos de los siglos, por el mar, por el norte, por las cuatro direcciones del mundo. Y entonces, esto no es otra cosa más que significa que, como decía el libro de Daniel, que se conocería o se revelaría la profecía hasta el fin del tiempo. Y esta profecía fue revelada allá por los años 1800, que resulta en lo que hoy es la iglesia adventista, el movimiento profético. ¿Qué es lo que estamos hablando? En el libro de Daniel también hablaba de tiempos y la mitad de un tiempo, que era 1 año, 2 años y medio año. De esto es lo que está hablando la profecía. 1260 días o 1260 años, lo que eran tiempos y medio tiempo. Cuando el periodo profético de 1260 años terminó, llegó el tiempo de abrir el libro para obtener conocimiento adicional. Esto simboliza el libro abierto en la mano del ángel en Apocalipsis 10. De allí en adelante las profecías de Daniel iban a ser mejor comprendidas. O sea, hubo una revelación especial cuando se abrió ese librito y cuando el ángel le dio el librito y comió el librito. Ahora, se habla de un gran chasco, algo que no pasó pero que se esperaba. Se esperaba la segunda venida de Cristo y Cristo no vino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando las expectativas humanas tratan de alinearse con las expectativas divinas, nunca va a ser igual. Recuerde que el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así es que cualquier cosa buena que usted piense, siempre será mejor lo que Dios piense. O cualquier cosa mala que usted piense, siempre Dios pensará lo mejor. Así es que Dios siempre tiene la razón. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos cuando iban camino a Emaús? Ellos fueron chasqueados. Ellos pensaban que Jesucristo era
el Mesías que iba a reinar terrenalmente, que iba a levantar a todo el pueblo y se iba a poner como rey. Ellos fueron chasqueados. Ellos dijeron, mira, hace días que ya lo mataron, lo pusieron en un sepulcro, dice que se robaron el cuerpo, no se sabe dónde está. ¿Y sabes qué? Estamos frustrados, estamos tristes, no sabemos qué le ha pasado. ¿Estaban chasqueados? Sí. Esta descripción profética, creemos, fue cumplida en el movimiento millerista, que surgió en la primera mitad del siglo XIX. También describe el amargo chasco de quienes entendieron las largas profecías de Daniel, se referían a sus días, pero no como pensaron los primeros. Las 2300 tardes y mañanas no señalaron el retorno de Cristo, sino el comienzo de la escena del gran juicio de Daniel capítulo 7. Así es que el gran chasco, aunque fue un chasco para ellos, en realidad fue el comienzo de más y de mejor conocimiento. Déjenme decirle algo, hay una teoría que se llama la teoría del aprendizaje. Y esta teoría del aprendizaje dice que usted y yo aprendemos cuando nos equivocamos. Pero si se vuelve a equivocar, no ha aprendido. Así es que el gran chasco nos llevó a entender dónde estaba el Señor, qué es lo que estaba haciendo, y allí surgió la iglesia proféticamente levantada, la iglesia adventista desde 1844. El gran chasco quedó en el pasado. Hoy somos y seguimos siendo el pueblo especial de Dios, la iglesia adventista de Dios en esta tierra. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es temer a Dios. Muy bien. La lección del día lunes es una lección que es muchas veces poco comprendida. El tema es temer a Dios. Y temer a Dios es algo muy significativo para todos aquellos que somos creyentes y esperamos en Dios, que es Él el que interviene en todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Bueno, dice en Apocalipsis capítulo 14, dice, el primer ángel llevaba el evangelio eterno, dice, para predicarlo, y esto es lo que él decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. Así es que si usted ha pensado ser sabio, y si usted ha pensado ser inteligente, recuerde, el principio, la base de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto a Jehová, es reverenciar a Dios, es honrar a Dios. No es tenerle miedo en sí, aunque usted puede llegar a tener miedo a alguien que usted no conoce. Usted puede tener miedo por haber violado, violado las leyes, por haber hecho algo indebido. Usted va a sentir temor. Así es que hay dos clases de temor. Hay un temor que se muestra con reverencia y con respeto. Temer a Dios significa honrarlo, reconocer a Dios como juez, creador, y que Él nos llama a adorarlo. ¿Por qué tenemos que adorarlo? Ahí lo dice Apocalipsis. Adorar a aquel. ¿A quién? A aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque en estos días hay gente que adora cualquier cosa. Adoran las plantas, adoran la tierra, adoran los animales, adoran todo lo que sea. Pero a Dios, al Creador, no lo honran. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Hay otro tipo de temor, que es el temor que sienten los infieles, ¿verdad? El mensaje del juicio es un mensaje de terror para ellos. Les da miedo el juicio. Hay algo que se debe de temer, sí. Si hay algo que se debe temer es violar las leyes de Dios, es traspasar los mandamientos de Dios. Hay algo que se debe de temer. Si leemos acerca de lo que afrontan los perdidos, realmente tienen algo de qué temer. Ellos tienen temor a perderse, pero ¿qué es lo que pasa? No se arrepienten, no buscan a Jehová y por lo tanto, al no acercarse a Dios, lo que les queda es una expectación de fuego y de condenación. Así es que tener miedo es normal si usted no conoce a Dios. Acérquese a Dios, conozca a Dios. Recuerde, el nombre de Jehová se conocía como el nombre terrible. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Conozca a Dios y usted va a entender que Dios es amor. Dios siempre desea animar a los perdidos a arrepentirse. Y el temor que Dios podría ser un incentivo para que comiencen a buscarlo. Así es que tiene temor de Dios,
o miedo de Dios, busque a Dios para que Él se le revele. La gente necesita una buena dosis de miedo para abrir sus ojos. Algunas veces hay gente que solo con miedo funciona, solo con miedo busca a Dios. Cuando miran que viene, como se acuerdan ustedes, como el Y2K, que viene, bueno, todo tipo de cosas. Hay gente que solo con alarma nada más busca a Dios. Buscar al Señor ahora, mientras puede ser hallado. Así que Dios es amor, la Biblia así lo dice. Dios me ama, Jesús lo demostró en la cruz. Dios es amor. Sus acciones me demuestran que Él me ama. Su palabra me demuestra que me ama. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones demuestran si yo temo, respeto y honro a Dios. Hacer que temer a Dios es un temor de reverencia, de respeto, de darle honra y gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es mi creador, Él es tu creador. Continuemos con la lección de esta semana y aprendamos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es la ira de las naciones. Muy bien, la lección del día martes es una lección que en realidad pareciera ser un poco contradictoria, pero en realidad allí se muestra tanto el juicio y la misericordia de Dios. Y la razón por la que el juicio de Dios viene es porque la ira de las naciones se demostró. Así lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y lo voy a leer rápidamente. Dice así: y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. La ira de Dios viene, ¿por qué? Porque se airan las naciones, o sea, las naciones provocan a ira a nuestro Dios. Apocalipsis 14, 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio de Dios no es arbitrario, el juicio de Dios viene como consecuencia porque las naciones se rebelaron en contra de Él. Y Daniel capítulo 8, versículo 14, fija en el año de 1844, de acuerdo a los 2300 días o tardes o mañanas, o si no los 42 meses de lo que habla también la revelación de Apocalipsis, o los 1260 días o años. Todo esto es lo mismo, los 42 meses, los tiempos y medio tiempo, y los 1260 días se refiere a lo mismo, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Así es que la puerta de la misericordia todavía está abierta, porque todavía se llama al pueblo a apartarse de Babilonia y a adorar al verdadero Dios. Si usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 12, usted va a encontrar allí a la iglesia de Dios, ¿verdad? La que tiene la luz del sol, le refleja a ella y tiene la luna debajo de sus pies. Si usted lee Apocalipsis 14, va a comprender claramente el mensaje del llamado de Dios a adorar a Dios, al verdadero Dios, porque el ser humano adora mayormente a las criaturas más que a Dios, y a la bestia es una criatura, y a la bestia le adora todas las naciones. Recuerda, Él hizo pacto con todas las naciones, le dio de beber del vino de su furor. Dice entonces, ¿qué pasa con Babilonia? Viene a ser juzgada. Dios tiene misericordia. Ahora, he aquí hoy el día de salvación. Pero las naciones se airaron, entonces Dios se airó, ¿verdad? Y viene Él a retribuir. Se airaron naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y a dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos. Dios reacciona ante la ira de las naciones, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El juicio podría estar aparentemente atrasado, sin embargo comienza en el tiempo profetizado, y el día de expiación escatológico sigue su curso según el plan de Dios. Dios llega a tiempo, Él no tiene prisa, Él no tiene demora, Él siempre llega a tiempo. Y el mapa cronológico, proféticamente hablando, es preciso, es exacto. Dios siempre llega a tiempo. Y Él viene con su juicio para juzgar a los que destruyen la tierra. Su juicio comienza ahí en el santuario. Los truenos, las copas de la ira de Dios van a ser derramadas, porque allá en el cielo, en el santuario mismo, se declara el juicio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La ira de Dios viene, y viene ya sin misericordia. Pero ahorita este es el tiempo de gracia. He aquí hoy el día de salvación. Cuando todo termine, el carácter de Dios quedará vindicado ante el universo que observa. Todos pueden ver que Dios es justo,
y ecuánime en todos sus caminos. Pues ahora nuestro desafío es aferrarnos a Él con todo el corazón y alma y la mente, confiando en que todo esto pasará en el tiempo asignado por Dios. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Dios viene a juzgar a las naciones y juzgará a todos aquellos que han rechazado sus llamados de misericordia, que no le quieren adorar, y en vez de adorar a Dios, adoran a la bestia y a su imagen. Así es que, he aquí hoy el día de salvación para ti, he aquí hoy el día de salvación para mí. La ira de las naciones va a venir, pero más gloriosa y poderosa será la ira de Dios, que viene a juzgar a quienes destruyen la tierra, a quienes han derramado la sangre de los profetas, a quienes han rechazado a los santos. Por eso el Salmo dice: juntadme a mis santos, aquellos que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Continuemos con la lección. Descubramos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es adorar al Creador. La lección del día miércoles es una lección que hace un llamado a adorar al verdadero Dios. Recuerden que el dragón, la bestia y el falso profeta hacen una triple alianza o una falsa trinidad. Lo que ellos están tratando es llamar la atención a la adoración a ellos. Ellos son realmente criaturas que se pervirtieron y se desviaron del camino que debieron de haber seguido, como todos aquellos que hemos sido creados por Dios. Deberíamos o deberían ellos de estar adorando a Dios como aquellos que servimos, amamos y adoramos al verdadero Dios, al único y verdadero, al Creador. Por eso Apocalipsis llama, en realidad, todo el libro de Apocalipsis está salpicado de adoración. Vemos a los santos, vemos a los ancianos diciendo: santo, santo, santo. Dios llama a la adoración al verdadero Dios. Santidad es su carácter. Y aquí, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? Es tener su carácter, su ley, es símbolo y representación de su carácter. Aunque ella nos condena a nosotros porque nos señala el pecado, realmente esa es la santidad de Jehová. Recuerden que los sacerdotes llevaban la mitra, y la mitra decía: santidad a Jehová. Y esa es la meta de nuestro Señor, que seamos santos como Él es santo. La adoración es conectada con los mandamientos de Dios. Esa es la base y el principio de su reino. En realidad, la contienda final será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Recuerda que Hechos dice: es menester o es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que vemos lo que es la tendencia moderna. Antes, la teoría de la evolución era una teoría en contra de las cosas de Dios. Pero la nueva tendencia es la teoría de la evolución cristiana. O sea, es más perversa todavía. Así es que vamos a tener que enfrentarnos con estas cosas. El evolucionismo, aún el que dice ser teísta, elimina del adventismo todo lo que sostiene. Sin la doctrina de la creación, la creencia en el evangelio eterno y otras enseñanzas tales como el sábado, está muy comprometida, aún negada. En otras palabras, si alguien cree que la evolución es como cristiana, entonces saca de un lado, oiga bien, el principio de la creación, y también que la creación fue hecha en 7 días, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, y que Dios reposó. Si se elimina eso de la creación, entonces desaparece todo. Así es que la bestia, el dragón y el falso profeta están en contra de todo esto. Por eso debemos de levantar la verdad de Dios y a Cristo como nuestro Señor, el Creador de los cielos y la tierra. El sábado es realmente un símbolo de la creación, y el Creador es el que hizo el sábado. Recuerden, Jesús dijo que Él era un Señor del sábado, entonces hemos de adorarlo. El sábado es el problema central en el conflicto sobre los mandamientos de Dios. El sábado será una prueba de lealtad, porque no se puede deducir por ningún razonamiento lógico. Los guardamos únicamente porque Dios lo ordenó. En realidad, Dios nos invita a guardar su día santo. Él es el Creador, y en el día sábado hemos de irle a adorar. Recuerda lo que dice Isaías. Dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Así es que el único que merece toda honra, toda gloria, toda majestad,
se llama Jesucristo. Él es el digno de abrir los rollos. Él es el digno de abrir la profecía. Él es el digno. Él es Jehová, Dios nuestro. En la cruz nosotros vimos cómo el juicio y la misericordia se besaron. Ahí se reveló el amor, la misericordia de Dios. Por su palabra Él nos dice que nos ama. Y en la cruz Él nos demostró que nos ama. Por eso Él es digno. ¿De qué? De recibir toda honra, toda gloria. ¿Por qué? Porque Él es digno. Dios es mi creador. Dios es mi redentor. Y Él es mi recreador. Por eso en el día sábado yo le adoro. Su carácter es santo. Su ley es santa. Él es santo. Por lo tanto, yo y tú debemos de llevar en nuestra frente con orgullo santidad a Jehová. Él es el que merece toda honra y toda gloria. Estudiamos la lección del día jueves y veamos qué nos enseña la lección en este día con el tema que es la paciencia de los santos. Muy bien. La lección del día jueves tiene una connotación muy conocida por todos nosotros y su título es la paciencia de los santos. Los mensajes de los ángeles del segundo y el tercero en Apocalipsis son una de las advertencias a quienes no prestan atención al mensaje del primer ángel. Recuerde que el mensaje del primer ángel dice que tenía el evangelio eterno a los moradores de la tierra y tenía la advertencia que decía adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque realmente muy pronto van a caer los juicios de Dios, caerán las plagas y Babilonia, que literalmente significa confusión. Ahora, hay gente que puede estar sinceramente confundida, sin entender la verdad, pero hay gente que está en la confusión, pero están conscientes de que están en el error. Y eso es una rebelión contra Dios. Esto es una rebelión abierta. Y la bestia, el dragón y el falso profeta están en rebelión abierta en contra de Dios. Por eso tiene que suceder el Armagedón, que es la guerra entre Dios y todos aquellos que han estado en contra de Él. Desde aquel ángel que descendió del cielo, que cayó y fue echado a la tierra, que es el instigador. En el libro de Apocalipsis, Babilonia la ramera es un poder religioso político que se opone a Dios y a su pueblo e intenta controlar el mundo. Así es que Apocalipsis 18 es claro, dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque allá en Babilonia, en la confusión, todavía hay pueblo de Dios. ¿Y por qué no han venido a nuestro pueblo? ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos preparados para recibirlos. Algunas veces los miramos llegar y estamos como asustados. Oh, esos son los que guardan el domingo y comen cerdo. Oh, oiga, por favor, hay que estar preparados cuando esa gente llegue, cuando los fieles guardadores de las verdades de Dios, que vengan sinceramente, tienen que ser recibidos con los brazos abiertos. Por eso es el evangelio eterno. Los santos recibirán el reino. Esa gente que está en Babilonia, que va a salir y se va a unir al pueblo fiel de Dios, ellos van a recibir la salvación. Y los malos, junto con la bestia, el dragón y el falso profeta, que no han querido obedecer a Dios y se han rebelado contra Él, van a recibir su precio o su pago. Recuerde, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, pero si está rebelado en contra de Dios, entonces lo que queda es condenación. Por eso que dice, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia significa esperar en Dios. Y la fe de Jesús es tener fe y que significa confiar plenamente en sus méritos. Yo no puedo hacer nada que me haga merecedor de la salvación. Tú no puedes hacer nada que te haga merecedor de la salvación. Tú y yo necesitamos confiar total y completamente en los méritos preciosos de Cristo, porque es por su sangre que yo soy salvo, es por su sangre que tú eres salvo. Recuerden, Jesucristo, sus méritos y nada más. Comer y beber, eso está bien. Comer sano, beber sano, eso está bien. Pero la salvación es en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, para que ante Él se doble toda rodilla y toda boca confiese que Cristo Jesús es el Señor. Aquí está la paciencia de los santos. Al final del mensaje del tercer ángel, se dirigen nuestros ojos a Cristo por medio de los méritos de Jesús y la lealtad en Él. El pueblo de Dios puede perseverar y guardar sus mandamientos. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Aquí la hermana White
en este libro está haciendo referencia a 1888, el mensaje de la justificación por la fe, predicado por Waggoner y Jones. 1888, ese es el mensaje de salvación, la justificación en Cristo, el evangelio eterno. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Los qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Terminemos con la lección de esta semana, concluyamos con el resumen de esta lección, estudiando la conclusión para recibir total bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante esta semana! La lección, nuestro mensaje profético, ha sido una lección que ha descubierto el velo para ver cuál es el propósito con el cual nació esta iglesia proféticamente levantada por Dios en los últimos tiempos. Esto es lo que dice el resumen o la meditación del día viernes. Los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad. Y cuando se habla de la presentación de la verdad, nos referimos a todas nuestras doctrinas. 28 o 29 doctrinas, incluyendo el aspecto profético. Pero el mensaje central es el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Dijimos, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Ese es el propósito con el cual esta iglesia fue levantada, para proclamar, para pregonar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús no debe de ser dejado de un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe de ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niño. Debe de confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Este es el mensaje. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo mañana, Cristo por los siglos de los siglos. ¡Ay de mí si predicara un evangelio diferente! Si coméis, si bebéis o si predicáis, que predique a Cristo crucificado, a Cristo viniendo en gloria, Cristo muriendo para redimirte y para redimirme. Esta lección nos dejó 5 conceptos poderosos que a mi juicio han sido de bendición y de salvación para usted y también para mí. Por ejemplo, el tiempo del chasco. Vimos cómo los 1260 días, los 42 meses o el tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo se cumplió en Daniel, en el profeta Daniel, junto con Apocalipsis. Y entendimos que el gran chasco, cuando esperaba Guillermo Miller que Cristo vendría a la tierra, él se enfocó en que sería purificado el santuario y él pensaba que era la tierra. Él estuvo en el evento correcto, pero en el lugar incorrecto. Y ese chasco fue de alguna manera ejemplificado cuando iban los discípulos camino de Maús. Ellos creían que Cristo iba a instaurar un reino terrenal, pero no era así. Ellos fueron chasqueados. Y así salió o surgió la iglesia adventista. Pero esto nos ayudó a aprender y a comprender los mensajes de salvación que el Señor tiene preparado para todos aquellos que le buscan de corazón. El segundo tema que aprendimos fue temer a Dios. Nos damos cuenta que el temor que tenemos que tener no es un temor de miedo. ¿Por qué? Porque debemos de ver al Creador, a Dios, con respeto, honrarle y respetarle. No tener un miedo de andar temblando, sino que es un miedo, un respeto irreverente. Seguidamente comprendimos que la ira de las naciones fue el punto de partida para que vengan los juicios de Dios. Dios se airó contra las naciones que se airaron. ¿Por qué? Porque ellos decidieron adorar a la bestia, al dragón y al falso profeta. Y desde el santuario vienen los juicios de Dios para las naciones, porque hay que adorar a Dios, al verdadero Dios. Dios es misericordia, Dios es juicio. Y el que le busque hoy lo va a encontrar. Y el que trate de buscarlo después será muy tarde, cuando ya hayan venido los juicios. Pero también aprendimos algo muy interesante. Por ejemplo, ¿qué es lo que es adorar al Creador? Vimos que hemos de adorar al Creador porque Él es el Creador. Él merece toda honra, toda gloria, porque el Señor es mi Creador, es mi recreador. Esa filosofía de la evolución, aún la evolución cristiana, está muy dudosa.
porque echa por tierra la verdad de la semana literal de la creación. De tal manera que hemos de confiar en el Creador, hemos de adorarle. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él merece toda honra y toda gloria. Y los que no adoren a Dios van a adorar a la bestia, al dragón y al falso profeta. ¿Por qué? Porque no están adorando al verdadero Dios. Ellos son más capaces de adorar la criatura y no al Creador. ¿Y qué aprendimos del tema número 5? La paciencia de los santos. Vimos cómo las plagas van a caer. La bestia, el dragón, el falso profeta van a ser destruidos. Pero para los santos del Altísimo, ellos están esperando con paciencia la liberación de este mundo lleno de pecado. Y al final, todos seremos juzgados. Sí, todos seremos juzgados. Pero estar con paciencia como los santos significa esperar en Dios, confiar en los méritos de Cristo. Esto significa descansar en Él, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Sus méritos son suficientes para salvarnos. No es el Evangelio y algo más. Ni aún un ángel del cielo que viniera con otro Evangelio, no le creáis. Tenedlo por anatema. Hay que confiar en los méritos de Jesucristo. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy y Jesucristo viniendo en gloria para salvarnos. Ese es nuestro mensaje profético. Vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, lengua y pueblo. Y esta fue la lección número 11. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 12 con el tema que es el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Por favor, si le gustó la lección, coméntela. Y si le gustó, compártala. Y si no le gustó, por favor, ore por usted y ore por mí para que el Señor nos revele su bendición. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra harás grabar las 2 piedras con los nombres, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel.
Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod: lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová.